¿Qué hubo, plebada? En esta ocasión nos encontramos en el hotel más embrujado de Phoenix, Arizona. Cuando este lugar abrió sus puertas por primera vez en 1928, no pasaron 2 meses cuando tuvo su primer suicidio. Una mujer se arrojó desde el 7º piso, encontrando lo que buscaba, la muerte. Vamos a ver de qué se trata. En 1874 existió una pequeña escuela de adobe, la cual funcionó hasta el año de 1919. Pero antes de que existiera cualquier edificación en esta zona, estas tierras eran consideradas sagradas por los nativos de la región. La escuela cerró ya que se vendieron estas tierras a una familia pudiente, la cual tenía planes de construir el hotel más lujoso de la ciudad. En el año de 1928 se inauguró el lujoso Hotel de San Carlos, el cual fue el primer edificio de Phoenix y el primero en ofrecer aire acondicionado y elevadores. Pero la felicidad de la gran apertura duraría poco, ya que 2 meses después, este hotel tiene su primer suicidio. Pensamos pasar una noche de terror. San Carlos. No Sonora, Hotel San Carlos, aquí en Phoenix, Arizona. Este hotel se encuentra en el meritito centro de la ciudad, para ser específicos, por la Central y la Monroe. El lugar fue considerado y registrado como histórico en 1983, así siendo miembro de los Hoteles Históricos de América. Bye bye. El hotel cuenta con 7 pisos y una terraza, sumándole 128 habitaciones para los huéspedes. En aquellos tiempos los inversionistas gastaron alrededor de $850,000, que en estos tiempos equivalen a 11.5 millones. Pero aparte de la extensa historia que tiene este edificio, un gran porcentaje de los visitantes son entusiastas de lo paranormal. Pues bueno, nos estamos acomodando aquí en el cuarto, donde pues son cuartos muy pequeños. Yo creo que la gente era más chiquita en aquel tiempo, pero traje todo mi equipo. Vamos a estar filmando, a ver si llegamos a pescar un fantasma por ahí en los pasillos o inclusive en el cuarto, no sé. Lo que sí traje yo, y para protección, just in case, me traje a la virgencita para que nos proteja. No la voy a prender porque se va a prender todo el edificio, pero nos va a estar protegiendo. Cuando dejamos las cosas, dimos un pequeño tour del lugar para familiarizarnos y ver qué cosas ofrecía este hotel. Descubrimos que este edificio era un imán para grandes celebridades de aquel tiempo. Aquí en este hotel era tan popular y tan elegante en aquel tiempo que se quedaron varios famosos aquí, incluyendo el famoso cuarto de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe quería venir a la incógnita, no quería que la molestaran, lo que sí quería tener una vista hacia la alberca, pero me supongo que la vista de este cuarto pues es la alberca. Entonces decidieron nombrarle el suite de la Marilyn Monroe. Aparentemente Elvis, cuando venía para Phoenix, le gustaba quedarse aquí también. Obviamente aquí llegando al lugar, pues estaba tan emocionado que me puse a explorar el hotel. Lo que me llamó mucho la atención, que las alfombras, todos los pisos tienen un tipo de alfombra diferente. Unos más café, otros más oscuros. No sé si cuando remodelan el lugar lo hacen piso por piso o está así adrede. No sé, se me hizo curioso, algo curioso, y de alguna forma le da un toque medio tenebroso al lugar. Seguiremos explorando. Sí, estoy leyendo aquí. Ahí dice: una mujer de 22 años, residente de Los Ángeles, California, pues por desamor,
Dice que ella estaba en el tercer piso, se fue hasta el séptimo piso y ahí fue donde supuestamente ella pegó un grito antes de brincar y bueno, hasta ahí se le acabó el corrido. Y aquí para darles una breve explicación, aquí es donde la joven se arrojó y lo fue. Entonces, cuando la mujer se arrojó desde el séptimo piso, dicen que ella vino cayendo aquí entre la calle que es Monroe y la Central. Entonces me imagino que debe de haber quedado por ahí donde está ese señor ahí chateando. Una joven y bella muchacha tenía el alma destrozada, ya que el que fue su prometido decidió romper el compromiso. Él estaba en el hotel engañándola con otra mujer. Era tanto la tristeza que se arrojó desde el séptimo piso, creando por siempre una legacía en el hotel. Se han reportado apariciones de una mujer en blanco en el tercer piso, donde ella se estaba quedando. Algunos huéspedes han reportado haberla visto caminando por el pasillo. Otros han visto una mujer subiendo las escaleras. Y otros dicen que la han visto en sus cuartos cuando ellos están en la cama y ella se encuentra observándolos. Y en cuanto el espíritu se siente descubierto, se desvanece en el aire. Pero los suicidios no paran ahí. En 1948 hubo otro intento de suicidio, pero la mujer no murió porque un marco de una ventana estaba abierto y amortiguó la caída. En el 2004, un hombre se arrojó desde el techo del hotel y así muriendo al instante. Y en el área de la alberca, un hombre decidió terminar su vida ahorcándose. Algunas apariciones son de niños jugando en los pasillos, los cuales podrían ser aquellos estudiantes de aquella escuela que estuvo aquí en el hotel. Se escuchan niños correteando, sonidos como si estuvieran jugando con una pelota y niños aguerridos, cual sus voces parecen venir del sótano. Algunos aseguran que estos niños son las víctimas de la gripe española que surgió en 1918. Pero el espíritu de una niña es el más notable de esas almas. En varias ocasiones, los huéspedes han reportado el espíritu de una niña que visita los cuartos, se sienta en una esquina y se pone a llorar. Los gritos de un hombre que provienen del pasillo también han sido algunos reportes de queja, pero al revisar el área, no hay absolutamente nadie. ¿Será que las tierras sagradas de los nativos estarán contribuyendo con apariciones paranormales? El día se agotaba y la noche empezaba, y me preparaba para rondar el hotel. Instalé una cámara de noche en el cuarto mientras salía, y al siguiente día inspeccionaría si hubo cosas raras al estar ausente. Pues andamos a las altas horas de la noche rondando por el hotel y les soy sincero, estamos hablando un poco despacio porque pues es hotel y quiere ser uno prudente, no quiere andar molestando, despertando gente, lo que sea, ¿no? Estamos en el séptimo piso, donde pues fue el último piso donde la joven llegó a su último piso. Ya en su depresión subió las escaleras y fue donde ella se arrojó. Y viendo las escaleras estas, les digo, pues no tenemos acceso, porque ahí dice que prohíbe el acceso para los huéspedes y para los empleados. Ni los empleados pueden subir para allá. Alguien se sube ahí y se puede meter en problemas. Y aquí en el segundo piso, aparte de que le tienen honores a los que están en la Fuerza Aérea, aquí están las salas de conferencias, baños, creo que el gimnasio también. Pues hemos encontrado el gimnasio del hotel. Pues a estas altas horas de la noche, no crean, sí se siente medio, no sé, se siente algo. Estoy solo. ¿Será que a los fantasmas les gusta ejercitarse por la noche?
No sé. Me voy de aquí porque algo me está corriendo de aquí. Baños. Pues ya estamos de regreso a nuestro piso, el tercer piso. Me voy a asomar por allá a ver si no anda la chica esta despeinada, que no se nos vaya a aparecer, ¿no? Bueno, pues es lo que queremos ya para que salgan los videos, pues, ¿no? A ser una chica tímida. Bueno, la pregunta, si esta joven Leonela, que en aquel tiempo en el 28 tuvo 22 años, se quedó en el tercer piso, ¿por qué no dicen dónde se quedó? Creo que hasta aquí vamos a terminar el recorrido nocturno y pues bueno, yo me estoy quedando en el tercer piso, ¿no? 319. ¿Se habrá quedado aquí? Bueno, pues hay que investigar, ¿no? Y por lo pronto nos vemos hasta mañana. Ay, güey. Y justo cuando caminábamos los pasillos del hotel, la cámara nocturna captó algo extraño en mi habitación. Se puede observar que el listón estaba en una posición serena, y justo antes de ver una orbe, el material comienza a moverse y podemos ver cómo algo pasa frente a la cámara. ¿Qué podrá haber sido? ¿O será que el fantasma que estaba buscando siempre estuvo en mi cuarto? Al siguiente día por la mañana, volví a recorrer los pasillos. Comencé a platicar con los empleados del hotel, el cual nos comentaban que les tienen prohibido hablar de los fantasmas del lugar, pero me platicaron que el segundo y el sexto piso es donde hay más actividades paranormales. En el sexto piso es donde los espíritus de los niños suelen jugar, y en el segundo, no en el tercero, es donde se aparece la mujer que parece estar en camino hacia el séptimo piso. Lo curioso del caso, me comentaron que la presencia más pesada del hotel es en el gimnasio. Gracias muchachos por ver este video. No olviden de suscribirse al canal, darle like si te gustó este video y no olvides de presionar esa campanita para que estés alerta de los futuros videos que tenemos por venir. Nos vemos.